Frente al contenido del contrato de trabajo, dependerá siempre de la modalidad contractual que yo tenga pactada. Entonces, tenemos un contrato de trabajo, por regla general, un acuerdo de voluntades que requiere 3 elementos para su existencia y validez, tratándose del contrato de trabajo, porque recuerden que deben cumplir los generales para todos los contratos en cuanto a la existencia y validez. El contrato de trabajo puede tener diferentes formas o diferentes clases. Cualquiera de las clases no le quita o le resta a los componentes mínimos que tiene de actividad personal, subordinación entendida como dependencia y remuneración. Nosotros, por temas prácticos, los hemos dividido en 3. Algunos docentes, algunos tratadistas o a veces incluso en el mismo desarrollo de las decisiones que profieren los jueces o los entes colegiados, nos hablan de 2 clases de contrato de trabajo. Por efectos prácticos, y a mí en esta materia me gusta dividirlos en 3. No es que esté mal, sino simplemente hago una división especial, aun cuando dicen que la tercera división realmente corresponde a la segunda. El contrato de trabajo en Colombia puede ser pactado de forma verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 personas, empleado y trabajador, se ponen de acuerdo en, en la actividad para la cual lo están contratando, se ponen de acuerdo en la remuneración, se ponen de acuerdo dónde van a ejecutar el trabajo sin necesidad de llevarlo a un escrito. ¿El contenido mínimo cuál es? Pues que exista un acuerdo en las circunstancias de modo y lugar donde se va a llevar a cabo la actividad personal por parte del trabajador. Que se pongan de acuerdo en el salario. No necesita de más adiciones porque como es un acuerdo que estamos consensuando acá entre empleador y trabajador, pues yo no necesito establecer. Es que adicional a las formas de terminación legal que establece el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 61, voy a implementar también estas. Ese acuerdo de voluntades usted debe irse a lo esencial. ¿Qué actividades? ¿Qué le va a pagar? ¿Dónde va a realizar esa actividad? El resto viene la norma como fuente supletoria para todo lo que no haya quedado en ese acuerdo de voluntades. Y es más, el mismo Código Sustantivo de Trabajo, en los artículos 45 y siguientes, establecen cuál es el contenido mínimo de los contratos que se ejecutan de manera verbal, el contenido mínimo de los contratos a término fijo. Entonces, el contrato verbal requiere unos elementos mínimos para su existencia en el acuerdo de voluntades. El resto lo suple la norma, pero recuerden que tenemos unos elementos esenciales. La actividad personal, entonces, ¿qué deberán ustedes pactar para que estoy contratando? La subordinación, en el caso de los contratos verbales, pues usted bastará que le diga que él está sometido, pues obviamente a las directrices. La remuneración, ¿cuánto le va a pagar? ¿Cómo va a ser la forma de pago? Con estos elementos, pues el contrato de trabajo pactado verbalmente o de palabra, pues es oponible a cualquiera de las partes. Si hay un incumplimiento del mismo, ¿usted cómo lo puede evidenciar? Sea trabajador o sea empleador, utilice el Código Sustantivo de Trabajo, utilice la normatividad legal que entra a suplir todo aquello que no haya quedado en la minucia, porque las relaciones laborales individuales en Colombia se rigen por las normas que regulan la materia. ¿Cuáles son? El Código Sustantivo de Trabajo o el Reglamento Único del Sector Trabajo, que lo que hizo fue compilar la normatividad. Más allá de eso, que existen criterios de interpretación. Criterios de interpretación como la jurisprudencia en los cuales me ha dado a mí herramientas para establecer cuál es la interpretación que le puedo dar a una normatividad, los principios generales del derecho. Entonces,
no se maten ustedes la cabeza pensando ¿qué hago para que se configure el contrato de trabajo de forma verbal? Usted tiene unos elementos que el mismo artículo 22 y siguientes, el artículo 23, le establece para la existencia del contrato de trabajo pactado de forma verbal. Acudo asimismo al artículo 45, donde dice que es el contenido mínimo. Dicho esto, entonces, por su forma, el contrato de trabajo puede ser verbal, lo puedo pactar. Puede ser escrito, lo puedo llevar a un documento donde las partes nos sentemos y establezcamos cuáles son las reglas o parámetros que nos van a regir. Pero cuando hablo del documento, hace un momento les mencioné, no necesariamente es una hoja, un formato, una minuta que yo tenga, el formato, la minuta de Minerva, no. Por el avance de la tecnología y de las comunicaciones, el documento para establecer un contrato de trabajo ya no es el documento, el papel, ya lo llevamos al documento electrónico. El documento electrónico, cuando lo utilizamos, sepan ustedes que sí por lo menos debe cumplir todos aquellos requisitos que nos establece la ley 599, porque ya les confirmo el número, se me escapó en este momento. Porque el documento electrónico, por su forma de elaboración, por su forma de transmisión, por su forma de de entidad que lo elabora, ente que lo elabora, por donde se transmite y quien lo recepciona, sí debe cumplir unos parámetros mínimos. ¿Y los parámetros mínimos cuáles son? Pues que ese documento que yo lo estoy emitiendo a través de una plataforma o a través de una tecnología propia de las informaciones y de las comunicaciones, se pueda dar fiabilidad en que no sufrió una alteración desde el momento en que yo lo hice y lo envié hasta el momento en que se firmó, incluso más allá, en el momento de la conservación. No es cuando hablamos del documento electrónico, vamos a despegarnos del documento como tal, del formato PDF que yo llego o el formato, el documento que imprimo, cargo en PDF, escaneo, demás, bueno, y lo transmito. No, señores. Ustedes cuando hablamos del documento electrónico sepan que existen legalmente unos parámetros mínimos que deben dar a las partes certeza sobre su autenticidad, es decir, que no se alteró y que no se puede alterar con posterioridad. Confiabilidad en cuanto a que aquellas plataformas, aquellos medios electrónicos a través de los cuales estoy elaborándolo, transmitiéndolo, pues me generan a mí que no van a tener una alteración en el trayecto de recepción de la información.